Hola, bienvenidos a Somos Bit. Hoy nos complace mucho llegar a ustedes con este tema tan interesante. ¿Han escuchado algo del síndrome de burnout o desgaste laboral? Cuando la gente está muy fatigada por el trabajo, eso tiene unas repercusiones físicas y psicológicas reales, demostradas. Entonces no es que la gente tenga pereza de trabajar o que no tiene pues bien puesta la camiseta, sino que realmente existe este síndrome de burnout. Y este es el tema que tenemos hoy en Somos Bit. Y para esto hemos invitado a uno de los especialistas de nuestra clínica diagnóstica especializada Bit. Él es Luis Fernando Velázquez. Él es psicólogo de nuestra clínica diagnóstica especializada Bit y también es congregante mariano. También es parte de la congregación mariana. Entonces nos complace muchísimo tenerlo acá como invitado. Doctor, bienvenido a Somos Bit. Muchas gracias, Paola, y qué rico volver a estar pues acá en este espacio con ustedes, porque es una experiencia muy enriquecedora y es muy interesante pues poder, digamos, aportar alguna cosita dentro de lo mucho que hay en estos espacios tan importantes. Claro que sí, y siempre el tema de la salud mental tiene mucha preponderancia, sobre todo pues en esta organización y en la clínica diagnóstica especializada. Doctor, entonces uno pensaría que sí el exceso de trabajo o el exceso de presión laboral sí puede enfermar a las personas. Totalmente, es que, y ahora decías algo, yo creo que una de las cosas que de una u otra manera se está replanteando hoy, las organizaciones están replanteando, digamos, muchas instituciones, es el hecho de considerar que la salud es total, ¿cierto? Y que muchas veces le ponemos poca atención a lo que comúnmente llamamos la salud mental, que además no está separada del resto de la persona. Yo insisto mucho, y lo he dicho en más de una ocasión, que tendemos a hacer una separación que no deberíamos hacer. ¿Qué salud mental? No, la salud es una, ¿cierto? Y tan es una que cuando se afecta lo emocional o lo que llamamos lo mental, se afecta también el resto, o sea, lo que podríamos llamar la parte física. De la misma manera que cuando se afecta la parte, digámoslo así, física, también se afecta la parte emocional. Entonces, este síndrome, el síndrome del burnout, es algo que es una realidad y que tiene implicaciones, de hecho, físicas y emocionales. O sea, no siempre cuando una persona tiene, digamos, dificultades en su desempeño es porque es negligente o es porque le gusta, digamos, poner problema o porque simplemente está, como se dice también coloquialmente, por calentar puesto o estar ahí esperando, sino que hay situaciones que en realidad pueden afectar a la persona emocional y físicamente o en su totalidad en su ámbito laboral e incluso en el ámbito familiar. Entonces, doctor, desde la psicología, ¿cierto? Este síndrome de burnout, de sentirse quemado, agotado, ¿qué características tiene? Pues a ver, dentro de las posibles características pueden manifestarse, por ejemplo, la desmotivación, muchas veces frente a la actividad que se está realizando. Puede manifestarse también con irritabilidad, ¿cierto? Puede manifestarse incluso con, digamos, una desmotivación generalizada, sobre todo en lo referente a lo laboral. Pero eso también se puede traducir o se puede reflejar en otros espacios. También puede manifestarse en un momento dado con problemas, digamos, del sueño, con insomnio, con pérdida del apetito, con tendencia al aislamiento. O sea, cuando se presentan este tipo de situaciones, es posible llegar a pensar que son síntomas o manifestaciones del síndrome del burnout. Muy bien. ¿Y cómo se hace el diagnóstico desde la parte clínica, desde psicología? Y psiquiatría, porque también psiquiatría. Sí, también. A ver, yo diría que precisamente es importante como hacer, por decirlo de alguna manera, un seguimiento, porque también puede haber situaciones muy particulares, muy concretas, que en un momento dado puedan generar
algunas de estas manifestaciones, ¿cierto? Una situación particular a nivel laboral. Eso puede llevar a que se presenten este tipo de, digámoslo así, de síntomas, pero eso es algo que se va prolongando en el tiempo. O sea, esa desmotivación, por ejemplo, generalizada, no es un asunto de un rato, de unos días, sino que suele ser, como su nombre lo indica, un desgaste laboral, algo progresivo, y que se suele dar, pues de alguna manera, por situaciones, digamos, de mucha tensión laboral, de una sobrecarga laboral, de una situación, digamos, de actividades muy complejas, o sea, no solo por exceso de trabajo, sino también, por decirlo de alguna manera, por labores muy complicadas. Por frustración de no poderla realizar. Claro, por frustración, entre otras cosas. Ahí yo insisto mucho en que uno se puede sentir frustrado, o sea, no quiere decir que la frustración como tal, digamos, sea mala. El asunto ahí es que si esa frustración es persistente, o termina agobiándome, o termina, por decirlo de alguna manera, como se dice coloquialmente, desbordándome, eso puede llevar a generar un síndrome del burnout. Muy bien, entonces teniendo, digamos, este diagnóstico clínico, ¿cierto? Desde estos síntomas, desde estos patrones de comportamiento, ¿cómo interviene psicología? ¿Cómo se puede llevar un tratamiento para mejorar este síndrome? A ver, yo creo que pues lo primero es lograr identificar y ser consciente de esa problemática. Insisto, no es un asunto solo de un momento, sino que es algo que se viene presentando, digamos, durante un periodo de tiempo. Digamos que 6 meses. Sí, o incluso puede ser hasta más. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que puede generarse es apatía frente al trabajo. Sí, hay personas que, por ejemplo, dicen, pues que no me provoca levantarme para ir a trabajar. O voy a trabajar, por ejemplo, puede ser que yo vaya a trabajar, pero me vuelvo como más lento para hacer las cosas. Hay una palabra que de un tiempo para acá se ha vuelto como muy recurrente, y es que las personas en esas condiciones, por ejemplo, tienden mucho a procrastinar, es decir, a posponer cosas, a no terminarlas, ¿cierto? Y no necesariamente quiere decir que cuando una persona procrastina es porque tiene ese síndrome, pero digamos que una de las características del síndrome del burnout es precisamente la tendencia a procrastinar. Como no ser capaz de ejecutar la tarea. De ejecutarlas o de terminarlas. ¿Cierto? O incluso, pues, también de dispersarse mucho. Insisto, no quiere decir que todo el que se dispersa es porque tiene esa situación. También puede haber personas, digamos, que tienden a dispersarse por otras razones. Sí, ahí de pronto la falta de concentración también sería uno de los síntomas. Puede ser uno de los síntomas, pero es justamente, Paula, lo que decía hace un instante. O sea, usted puede tener una dispersión porque, digamos, hay un déficit de atención y no necesariamente por un síndrome del burnout, pero también el síndrome del burnout puede generar dentro de sus manifestaciones dificultades en la atención, porque la persona se siente tan abrumada, tan agobiada, que se dispersa, que termina pensando en otras cosas, que termina, digamos, casi que deseando estar en otro lugar o en otras situaciones. Entonces eso hace que se distraiga. Claro que sí. Bueno, ¿qué estrategias entonces, digamos, tomar para prevenirlo y para resolverlo una vez, digamos, se ha diagnosticado? A ver, yo creo que una de las cosas que ayuda a prevenirlo, entre otras cosas, es, por ejemplo, el ejercicio, ¿cierto? Un ejercicio continuado, porque no es un asunto, creo yo, pues como, por decirlo de alguna manera, como cuando las personas van cada 8 días a la ciclovía o cada 15. Digamos que el ejercicio así no es algo que realmente le sirva mucho a la persona. La idea es tener una rutina de ejercicio que sea, por ejemplo, 3 veces o 4 a la semana, que sea por un tiempo, digamos, no 15 minutos, media hora, sino ojalá 40, 45 minutos, una hora. Es decir, la actividad física ayuda mucho, pero vuelvo a lo que decía hace un momento, la actividad física no es solo actividad física, porque cuando yo hago actividad física,
también procuro, o si me enfoco en eso, procuro desconectarme de esas dificultades, de esos problemas. Entonces eso me ayuda, eso baja el nivel de ansiedad, ¿sí? Tener una buena higiene del sueño, ¿sí? Si yo no duermo bien o si no tengo un sueño reparador, eso va a afectar mi desempeño laboral y eso va a contribuir precisamente a que se presente este síndrome. Si no tengo unos buenos hábitos de alimentación, también eso va a influir o puede contribuir a que se presente esta situación. Incluso yo insisto mucho que ahí hay que tener claro una cosa. Hay una diferencia entre tener buenos hábitos de alimentación, y lo digo muy respetuosamente, que, por ejemplo, abusar de los tiempos de la alimentación. Porque a veces las personas, por ejemplo, en el ámbito laboral también, y no estoy diciendo que sea con mala intención, tienen, digamos, media hora de almuerzo y se toman 45 minutos, y eso puede ayudar a que usted se relaje, pero eso ocasionalmente, pero es que hay personas que lo vuelven una costumbre. Entonces, por eso digo, yo creo que es importante respetar los espacios de alimentación, pero creo que también hay un sentido de responsabilidad. Creo que también es muy importante tener espacios, digámoslo así, de relajación o de esparcimiento, compartir con la familia, el compartir con los amigos, el ver una película, el leer, el escuchar música. Todo eso ayuda de alguna manera a prevenir un poco la posibilidad de que presente el síndrome del burnout. Ahora, una vez que ya se manifiesta, yo creo que lo más importante es ser consciente de eso, consultar, ya sea con un médico, con un psicólogo, con un psiquiatra, pues con personal del área de la salud, seguir las indicaciones que le hace el médico. Yo insisto mucho, y a veces las personas me preguntan, venga, nada menos ahora me sucedió, ¿será que me tomo esto? Y yo, si el médico lo formuló, es porque considera que se lo debe tomar, ¿cierto? O si el médico le dice que debe hacer ejercicio, es porque lo debe hacer. Entonces yo creo que cuando uno va a donde un médico, debe seguir, o un profesional de la salud, debe seguir las recomendaciones que le hacen. Por supuesto. Otra cosa que también es fundamental es poder ser consciente que es cada persona la que decide si sigue las indicaciones, si sigue las recomendaciones para poder resolver, en este caso, el síndrome del burnout o una depresión o cualquier otra situación que le afecte. Sí, si no hay adherencia al tratamiento, pues no se va a aliviar, ¿cierto? Y bueno, ¿y qué pasa si no se adhiere al tratamiento? O sea, ¿en qué puede desencadenar un burnout no manejado? Pues a ver, varias cosas, o sea, entre ellas puede generar un cuadro depresivo, una depresión, puede generar, por ejemplo, trastornos de ansiedad, digamos, de ansiedad generalizada, puede generar, digamos, dificultades a nivel laboral, puede generar ausentismo, puede generar dificultades en términos de las relaciones con los compañeros, con los jefes de trabajo, con los jefes en el trabajo, puede generar ausentismo, ¿sí? O sea, incapacidades reiterativas, puede generar muchas complicaciones. Yo creo que por eso es importante no tomar estas situaciones como a la ligera, o sea, ni darles demasiada trascendencia, ni sobredimensionarlas, pero tampoco subestimarlas, porque son realidades que pueden afectar a la persona y a su entorno. O sea, no solo laboral, incluso también familiar, a nivel de pareja, puede tener implicaciones. Claro, y de pronto también con tanta presión de ese síndrome o algo así, las personas pueden tomar una decisión, no sé, una renuncia laboral, y es una decisión que afecta a toda la familia, por ejemplo. Entonces, también es entender como la dimensión de lo que puede impactar esto, no solo en quien lo está padeciendo, sino en su círculo familiar. Claro, incluso no tomar decisiones impulsivas, ¿cierto? O sea, yo creo que muchas veces, por ejemplo, cuando una persona presenta este tipo de enfermedades o de problemáticas, y lo decías ahora, puede tomar decisiones impulsivas y puede tener una desaveniencia con su jefe y decir renuncio ya, e incluso luego arrepentirse de la decisión.
Y hay veces que con esas decisiones no hay reversa. Exacto, ¿cierto? exacto. Sí, y pues digamos, si yo tengo hijos estudiando en el colegio y tomo una decisión así, después, por ejemplo, me arrepiento, entonces es como también como dice la espiritualidad ignaciana, ¿cierto? En esos momentos de desolaciones y de angustias y de confusiones, es mejor no tomar decisiones así abruptas y trascendentales. Bueno, pues doctor Luis Fernando, muchísimas gracias por estar acá hablando sobre este importante tema. Invitamos a las personas a que si tienen estos síntomas o si tienen algún familiar que tenga estos síntomas que el doctor Luis Fernando nos acaba de explicar, vengan y consulten. Está el servicio de psicología, también está integrado con psiquiatra aquí en la clínica diagnóstica especializada. También hay terapia de familia en el Centro de Familia Vid. Entonces miren que es un equipo interdisciplinario para abrazar, acoger y ayudar a resolver esta situación que es real. O sea, las enfermedades mentales no son un invento, sino que realmente existen y tienen repercusiones en todo el ámbito de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, pues, doctor, muchas gracias por el tiempo, por estar acá. Y ustedes recuerden que está aquí la Clínica Diagnóstica Especializada Vid con todos sus especialistas para servirles. Nos esperamos en otra oportunidad. Hasta entonces.